Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis en el día, en la fiesta, en la memoria de nuestro queridísimo Padre Miguel Sopoćko, beato sacerdote, sin el cual no conoceríamos hoy la Divina Misericordia como la conocemos, el instrumento elegido por Dios. Así que después de esta catequesis lo vamos a extrañar al Padre Sopoćko, ya creo que nos hemos encariñado, no por el que relata, pero sí por el beato sacerdote. Así que quede el compromiso de pedir su intercesión, rezarle al Padre Sopoćko, ya que lo conocemos para amar. Amamos, queramos al Padre Sopoćko, pidamos su intercesión, sobre todo para nuestra tarea como apóstoles de la Divina Misericordia, y aunque más lo sea, como devotos, para que nos ayude a comprender más y mejor la Divina Misericordia. Tenemos algún material como para compartir en este día tan especial de la fiesta del Padre Sopoćko. Recordemos brevemente su biografía. Nació el 1 de noviembre de 1888. Justo es la fiesta, justo el día en que el Padre Eduardo Arnau, a quien todos extrañamos, que ahora no está aquí en Córdoba, por eso no está haciendo las introducciones, el día que fue ordenado sacerdote. Así que el Padre Miguel Sopoćko nació el 1 de noviembre de 1888, fue ordenado sacerdote en torno a 1910, no lo recuerdo mal, y fallece en el 15 de febrero de 1975. Él, por supuesto, un sacerdote de la entonces diócesis de Vilna, luego se convierte en arquidiócesis en 1925, que es hoy la capital de Lituania, entonces era parte de Polonia, sucedieron 2 guerras mundiales en toda la historia del Padre Sopoćko. Fue capellán militar, teólogo, doctor, recibió un doctorado y un postdoctorado, profesor, escritor, periodista. Fue confesor de distintas congregaciones, comunidades religiosas, director espiritual, y en esa tarea que le toca a Santa Faustina, además de que había sido mucho tiempo fue rector de una iglesia muy importante en el centro de Vilna, donde se colocó por primera vez en modo público la imagen de Jesús misericordioso, la iglesia de San Miguel en Vilna. Gracias al Padre Sopoćko por su intervención en esta obra. Por él se pintó la primera imagen, Eugenio Kazimirovsky, por él se comenzó a escribir el diario espiritual. Santa Faustina empieza por pedido de él a escribir este diario. Por él las primeras impresiones de estampitas con la imagen de Jesús misericordioso y otras pinturas que hizo hacer el Padre Miguel allí en Vilna, con la coronilla, después con la novena. También utilizó y difundió las letanías, con las cuestiones de las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años el Padre Sopoćko hizo imprimir muchas estampitas, le hizo llegar una incluso a Santa Faustina antes de que falleciera, pero esas estampitas, incluso las que vio Santa Faustina, fueron las que los que escapaban de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, fueron llevando a distintas partes del mundo. Incluso los folletos y los artículos periodísticos o informativos teológicos que el padre escribía para los obispos y sacerdotes polacos, bueno, esos también fueron los que fueron llevados a otros países, y eso generó una primera gran difusión de la Divina Misericordia. Bueno, fue a instancias de este Padre Sopoćko. Él comenzó a estudiar y a velar por la aprobación de la fiesta de la Divina Misericordia, buscando los argumentos dogmáticos, litúrgicos, patrísticos, sobre todo bíblicos, para que encuentre fundamento, un pedido del pueblo. La idea de él era hacer que la población en Polonia, en Lituania, pidiera por devoción, por amor a sus obispos, una fiesta litúrgica a la misericordia de Dios, que él no veía ningún obstáculo que pudiera haber, y que los obispos pidieran al Santo Padre. Bueno, ese era el plan del Padre, el proyecto. Humanamente él dio todo lo que podía, ese plan no funcionó, pero lo que sí funcionó era el amor, la devoción y la humildad con el que él
llevó adelante todas las tareas. Muchísimas frustraciones tuvo en su camino, ¿se imaginan? Fallece 3 años antes que se levante la prohibición que hubo a la continuación de la difusión de la Divina Misericordia. Murió realmente crucificado. Para un teólogo eso es morir crucificado, ¿no? Un verdadero martirio fue para él, pero todo lo ofreció por esta causa. Y 3 años después de su muerte, Juan Pablo II, quien ya velaba y ya estudiaba la causa de Santa Faustina, obtiene de la Santa Sede, en base a nuevas traducciones del diario, una comprensión más profunda del tesoro de la Divina Misericordia, la caída de aquella prohibición. Se cae la prohibición y encuentra todo un cauce de difusión, y Juan Pablo II sería uno de los obispos que habló con el padre Sopocko, que evidentemente supo reconocer en la Divina Misericordia una obra de Dios, y como arzobispo de Cracovia le dio un impulso fuertísimo. No solamente le dio un impulso, sino que la Divina Misericordia lo impulsó a él, a Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, cardenal, y luego Santo Padre San Juan Pablo II, el Papa de la Divina Misericordia. Quiero leer algunos numerales que refiere, en los que Santa Faustina se refiere al padre Sopocko. 1586. Santa Faustina escribe así: oh Jesús mío, tú ves cuánta gratitud tengo para el padre Sopocko, que ha hecho avanzar mucho tu obra. Esta alma tan humilde supo resistir todas las tormentas y no se desanimó por las contrariedades, sino que ha contestado fielmente a la llamada de Dios. Así escribe Sor Faustina los últimos meses de su vida sobre el padre Sopocko, quien atravesaba desde Vilna hasta Cracovia, más de 700 kilómetros, en aquella época, 1937, 1938, no era nada fácil ni cómodo, pero lo hacía por el convencimiento que tenía de esta obra. Numeral 1083, Santa Faustina escribía sobre el padre Sopocko: esta bella alma que difunde en el mundo la obra de la Divina Misericordia es muy agradable a Dios por su profunda humildad. Atención a esto, porque el padre Sopocko, más allá de todo lo que hizo por la causa, su beatificación, el hecho de que pueda ser algún día santo, canonizado, su olor de santidad le proviene no tanto por las tareas realizadas, sino por la profunda humildad que lo movía, y el amor y el sacrificio del que era capaz por Dios. Evidentemente Santa Faustina conocía del mismo Jesucristo esta humildad del Padre Miguel, y allí está la fuente de la santidad. No en la obra, no en la cantidad, no en la apariencia. Así que atención, el Padre Mauro no va a ser santo por los videos que hace acá, ¿no? Sino porque sea humilde, porque sea capaz de entregarse a Dios. Para eso necesita la oración de todos ustedes. Y el numeral 1256. Esta mañana el padre Sopocko partió. Este numeral está escrito cuando estaba Santa Faustina en Cracovia. Cuando me sumergí en la oración de acción de gracias por la gran gracia de Dios de haber podido encontrarme con Él, fui unida de repente, de modo particular, al Señor, que me dijo: es un sacerdote según mi corazón. Me agradan sus esfuerzos. Ves, hija mía, que mi voluntad tiene que cumplirse, y aquello que te he prometido lo cumplo. A través de él derramo consuelo a las almas dolientes, atormentadas. Por medio de él me he complacido en difundir el culto a mi misericordia. A través de esta obra de misericordia se acercarán a mí más almas de cuantas se habrían acercado si él hubiera continuado absolviendo día y noche hasta el fin de su vida. Porque en tal caso
Él trabajaría apenas hasta el fin de su vida, mientras que por esta obra trabajará hasta el fin del mundo. Hoy estamos reunidos todos aquí en este retiro espiritual, aquí viendo estos videos en vivo, por el empeño, el esfuerzo, pero sobre todo la humildad que tuvo el Padre Sopocko para asumir esta obra que Dios le encomendaba. Y ahora quiero terminar con unos escritos del Padre Sopocko, con estas memorias del Padre Sopocko que hemos venido leyendo. Sobre todo él hace una relación final donde la describe a Santa Faustina. Él hace una relación, una memoria que se lo pide la Iglesia en el camino para ver quién era esta religiosa que hablaba de la Divina Misericordia. Y él escribe así: ¿qué pensar acerca de Sor Faustina y sus revelaciones? Sor Faustina tenía el carácter natural y era una persona muy equilibrada, escribe así el Padre Sopocko, sin ninguna huella de psiconeurosis o histeria. Su naturalidad y simplicidad destacaban en sus relaciones tanto con las hermanas de la congregación como con la gente ajena. No había en ella nada artificial, ninguna teatralidad, ninguna actuación forzada, ni ganas de llamar la atención. Todo lo contrario, intentaba no destacar y no hablaba con nadie de sus vivencias internas, solo con su confesor y sus superiores. Su emotividad era normal, atada con las riendas de la voluntad, que no se dejaba llevar por los cambios de humor. No sufría depresiones y aceptaba los fracasos con tranquilidad, sometiéndose siempre a la voluntad de Dios. En cuanto a su desarrollo mental e intelectual, era prudente y destacaba por su juicio sano sobre las cosas, aunque no tenía estudios ni siquiera básicos. Apenas sabía escribir y leer, cometiendo muchos errores. Servía de gran consejo a sus compañeras cuando se dirigían a ella. Yo también en varias ocasiones, para hacerle una prueba, le comenté mis dudas y ella sacó unas conclusiones ciertas. Tenía una gran imaginación, pero no era exaltada. A veces ella misma no sabía distinguir entre su propia imaginación y la acción externa sobrenatural, sobre todo si se trataba de los recuerdos del pasado. Sin embargo, cuando se lo comenté y le pedí que subrayara en el diario solo aquella que podía jurar que no fue resultado de su imaginación, dejó muchos de sus recuerdos anteriores de lado. En cuanto a la moral, era completamente sincera, no exageraba ni mentía, siempre decía la verdad, aun si a veces la verdad le hacía sufrir. En el verano de 1934 estuve ausente durante varias semanas. Entonces ella hablaba con otros confesores sobre sus vivencias. Cuando volví, me enteré de que había quemado su diario. En las siguientes circunstancias, decía que se le reveló un ángel y le ordenó que lo echara a la chimenea diciendo: escribes tonterías y te arriesgas a ti misma y a los demás a sufrir. ¿Qué tienes tú con esta misericordia? ¿Por qué pierdes tiempo por unas ilusiones? Quémalo todo y estarás más tranquila y más feliz. Sor Faustina no tenía nadie quien le aconsejara, y cuando la revelación se repitió, le hizo caso a ese ángel. Luego se dio cuenta de que había actuado mal. Me lo contó todo y escuchó mi consejo de volver a escribirlo todo de nuevo. En cuanto a las virtudes sobrenaturales, hacía un gran progreso. En realidad, desde el principio veía en ella una virtud de pureza consolidada y probada. La humildad, el afán sincero de perfección, la obediencia, la pobreza y el amor hacia Dios y el prójimo.
De todos modos, era visible su crecimiento progresivo, sobre todo a finales de su vida, cuando se intensificó su amor hacia Dios, que se reflejaba en sus poemas. Una vez la vi a Sor Faustina en éxtasis. Fue el 2 de septiembre de 1938, cuando la visité en el hospital de Pradnik. Pradnik es una región que está cercana a la región de Lagia Uniki, donde está el convento de Santa Faustina, en los barrios en torno a la ciudad de Cracovia. En el hospital de Pradnik, y allí me despedí para ir a Vilna. Cuando me alejé unos pasos, me acordé de que le había traído unos ejemplares de las oraciones publicadas en Cracovia, que ella misma había escrito sobre la misericordia divina, la novena, la letanía y la coronilla. Volví enseguida para entregárselos. Cuando abrí la puerta de la habitación aislada donde se encontraba, la vi sumergida en oración. Estaba sentada, pero parecía flotar sobre la cama. Tenía la mirada fijada en un objeto invisible. Sus pupilas estaban algo dilatadas. No se dio cuenta de mi llegada y yo no quería molestarla. Quería retroceder, pero pronto volvió a sí misma y me vio, y me pidió disculpas por no haber oído mi llamada a la puerta ni mi entrada. Le entregué las oraciones y me despedí. Y entonces ella me dijo: nos veremos en el cielo. El 26 de septiembre, siempre de 1938, cuando la visité por última vez en Lagia Uniki, o sea, ya en el convento, ella ya no quiso hablar conmigo, o más bien, ya no podía, explicando: estoy ocupada teniendo trato con el Padre Celestial. Y de verdad parecía un ser sobrenatural. Es cuando ya no tuve la más menor duda de que todo lo que estaba escrito en su diario sobre la comunión eucarística que recibía con asistencia durante su estancia en el hospital por parte de un ángel, era verdad. En lo que se refiere al objeto de las revelaciones de Sor Faustina, no había en ello nada que fuese contrario a la fe, las buenas costumbres o las opiniones discutibles entre los teólogos. Todo lo contrario, todo estaba enfocado hacia el mejor conocimiento y amor por Dios. El cuadro tiene valor artístico importante para el arte religioso contemporáneo. La intuición de esta simple monja, que apenas sabía el catecismo, en las cosas tan sutiles y tan acertadas y correspondientes a la psicología de la sociedad actual, no se puede explicar de otra forma que de la actuación de un factor sobrenatural y una revelación externa. Más de un teólogo, después de largos años de estudio, no sabría resolver los problemas de manera tan fácil y acertada, ni siquiera parcialmente, como lo sabía hacer Sor Faustina. Resumiendo, fácilmente podríamos sacar la conclusión. Pero como la decisión final en este asunto pertenece a la inconfundible institución de la Iglesia, con toda la humildad y la tranquilidad nos entregamos a su sentencia. Estas son las memorias del Padre Sopocko, escritas el 27 de enero de 1948, consultado para el proceso, para el camino de estudio de la vida de Santa Faustina. Allí, de nuestro beato sacerdote, conocemos en primera mano a Sor Faustina, de la misma manera que con varios numerales del diario espiritual conocemos el testimonio del Padre Sopocko. ¿Quién era para Jesucristo el Padre Sopocko? Oración para alcanzar una gracia por la intercesión del beato Padre Miguel Sopocko. Señor misericordioso, tú hiciste del beato Miguel Sopocko, sacerdote, un apóstol de tu infinita misericordia y ferviente hijo de María, Madre de la Misericordia. Haz que para glorificar tu misericordia y despertar la confianza en tu bondad paternal, por su intercesión reciba la gracia que ahora te pido.
Te lo suplico por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío.